Buenos días amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera. En esta ocasión pues vamos a hablar de la cuestión migratoria. Ya hay un pronunciamiento por parte ya del gobierno mexicano, de la Secretaría de Gobernación, en la cual pues se les van a otorgar visas temporales para que estén en México de manera legal, pero como requisito que se registren y que cumplan con la ley migratoria. Y también ya se anuncia pues el cierre de la frontera sur por parte del gobierno mexicano para evitar que lleguen más caravanas migrantes como las que llegaron al norte del país, que cruzaron México. ¿Esto qué quiere decir? Pues que por fin ya tenemos un pronunciamiento sobre la ley migratoria y la política migratoria que va a seguir el gobierno mexicano. También cabe destacar que también ya se firmó un pacto migratorio en la ONU, con el cual México también ya se compromete a ciertas obligaciones, las cuales hay que cumplir, por lo que el Estado mexicano pues cumplió cabalmente su palabra de pues asistir y dejar que cruzaran su territorio nacional y que llegaran a la frontera norte, cosa que pues nuestro vecino país Estados Unidos pues aplica su ley migratoria de manera soberana, y pues ellos están en la postura de que no van a dejar pasar a ningún migrante y redoblaron la vigilancia alrededor de su frontera norte con México. Entonces ya la caravana migrante, al ver la situación de que pues no es lo que realmente les decían las personas que pues los incitaron a hacer este recorrido, pues que no los iba a estar esperando el gobierno de Estados Unidos con los brazos abiertos y no les iba a otorgar el asilo como se los habían planteado. Y la realidad nueva pues es que pues o quieren permanecer en el territorio mexicano, pero tienen que seguir las reglas y tienen que estar de manera legal, y también las personas que se porten mal, que infrinjan las leyes mexicanas, también serán detenidos y también deportados. Así es que el gobierno mexicano pues ha accedido y pues les ha tendido la mano. Hemos visto alrededor de estos días pues una actitud por parte de los migrantes, no todos, pero sí hostil, confundiendo la situación pues que y también las palabras dichas por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo cierto es que ya hay una línea, y pues esa línea es que tienen que cumplir con la ley, como todos los mexicanos aquí la cumplen. Entonces pues se ha también atendido a la petición de la población fronteriza mexicana, y pues también para no afectar su vida y actividad económica, social, cultural. Y pues ya tenemos también la situación de que pues hay un albergue en Tijuana grande donde van a tener que pues dormitar, estar los migrantes en la noche. Ya no van a poder estar en la vía pública como se venía haciendo. En pocas palabras, ya se va a poner en orden esta situación, y los que se acojan a la amnistía mexicana y a los ofrecimientos tanto laborales y para instalarse en México, pues tendrán que ya empezar a respetar las leyes mexicanas. Hasta ahorita nuestras autoridades pues no han
violado ningún derecho de los migrantes, todo lo contrario, se les ha cuidado. Entonces ya llegó el momento por parte de los migrantes y la caravana y los que quieran desear establecerse y tener una vida en México, pues tener que sujetarse a las leyes mexicanas. Quienes no, pues pueden retornar a su país, pero dudo que se quieran retornar porque las condiciones allá pues no son propicias. Entonces vamos a ver en estos días ya la política y las reformas migratorias encaminadas hacia ya lo que va a ser este sexenio. Momentáneamente no se han visto los cambios que se prevén, pero eso no quiere decir de que va a cambiar la situación de las instituciones y las dependencias encargadas de ver la migración. Y también va a empezar también la famosa pues depuración y ver realmente qué elementos son los que sí pueden servir para esta nueva tarea o la tarea que se ha dado en cuestión migratoria. Es un cambio sistemático, pero a final de cuentas va a llegar. Y también pues ahora sí que con el cierre de la frontera sur y que ningún migrante va a entrar por la fuerza, sino los que quieran entrar a México tendrán que formarse y tendrán que entrar conforme a las leyes mexicanas y a las normas mexicanas, y ya no van a poder entrar como lo hicieron este mes y el mes pasado. Ya tenemos un rumbo, ya se tienen las cosas ya trazadas y no va a haber más improvisaciones, y el gobierno mexicano pues por fin ya va a tomar cartas en el asunto y no vamos a estar a la deriva con el anterior régimen, el anterior sexenio, donde simplemente se dedicaron a complacer pues en este caso a Estados Unidos y a complacer a otros países, y nunca se aplicó una política exacta bien, o sea, no se tuvo definido dónde se quería ir, al igual que las otras políticas migratorias de los otros sexenios. Entonces pues la cuarta transformación de la vida pública de México también ya está llegando al área de migración. Ya todas las piezas se están acomodando. ¿Para qué? Para que ya empiece a trabajar esa situación. Y también un mensaje a las personas que aún piensan que van a permanecer en las instituciones dedicadas a ver la cuestión migratoria, pues que no intenten seguir con su sistema de corrupción y de amigazgos. ¿Por qué? Porque estamos pendientes y vamos a empezar a vigilar toda esa situación de manera sistemática. Y no crean que porque pues ya cruzaron el charco y ya están ya en el otro sexenio con el otro gobierno, se van a quedar y van a querer hacer lo que hacían con el sexenio de Enrique Peña Nieto y las antiguas políticas de su gabinete. Pues se equivocan, o se alinean, o pues simplemente que se dediquen a la iniciativa privada. También estamos viendo por parte de la Cámara de Senadores un alineamiento, y la Cámara de Diputados un alineamiento de pues la mafia del poder, del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que intentan de alguna manera hacer un contrapeso, pero pues lo único que están poniéndose en evidencia es pues se están poniendo al pie del cañón del pueblo, y nos estamos acordando de todas las pifias que nos hicieron, como es el caso del
senador Osorio Chong, también de el legislador Juan Cepeda, de Moreno Valle también, ese senador polémico que pues a fuerzas metió a su esposa como gobernadora, pero pues ya no va a ser lo mismo, ya no va a poder robar, ya no va a poder financiar su campaña presidencial. Y al igual vemos a Baños Añorbe también, por como diputado. Entonces pues, perdón, como senador, pero pues a final de cuentas pues son cartuchos ya quemados. Ya el pueblo ya se dio cuenta quiénes realmente son los enemigos de México, y pues no hay marcha atrás. Estamos iniciando esta cuarta transformación de la vida pública de México. Y pues también otro mensaje, los noticieros, que pues era otro México en el cual pues nada más había uno que otra persona crítica, y pues se puede decir que a modo, pero hoy en día las redes sociales ya superaron a cualquier tipo de noticiero, de noticiero de radio o televisión. Entonces la información fluye, la información nada más es cuestión de prender la computadora y buscarla. Y pues las redes sociales pues estamos procesando toda la información. ¿Para qué? Para que llegue a ustedes y que no haya ninguna situación que puedan esconder. Entonces también esos medios de comunicación y esos periodistas pues también ya ese tipo de críticas y que no construyen nada, y que pues simplemente criticar por criticar, pues quiero decirles que pues somos todo el pueblo, todas las gentes que votamos por un cambio, y hasta más gentes que están hartas del régimen, y que no vamos a dejarlos que ni siquiera que se reagrupen, ni siquiera que puedan pues de alguna manera querer influir en la vida pública de México. Y sobre todo, nada más nos estamos dando cuenta que están en contra del pueblo mexicano, en contra de los más pobres y de las clases más desprotegidas. Pero pues no lo van a poder lograr, y para eso estamos aquí, para informarles y para hacerles conciencia de que la corrupción es un cáncer, es el cáncer que preñó a México desde su fundación, desde su independencia, y que pues el venderse a intereses ajenos, extranjeros y propios ha llevado a que México esté en el lugar donde ahorita está, en donde pues tuvimos un tratado de Bucareli, en donde pues otro gobierno extranjero nos puso condiciones de que no podíamos producir maquinaria pesada, aviones, barcos, trenes, automóviles, industria pesada para producir máquinas, procesos productivos. ¿Por qué? Porque pues no querían que creciéramos. Pero todos los gobiernos anteriores de los 90 años que duró el régimen del PRI y partecita del PAN, el PRD, y pues la nueva adquisición Movimiento Ciudadano, que pues como mencionamos se alineó a los intereses oscuros en contra del pueblo de México, y los mexicanos pues no permitieron, no tuvieron ninguna objeción, y pues por eso tenemos este atraso tecnológico, industrial y económico. Si desde hace 100 años nos hubiéramos puesto a trabajar y hubiéramos tenido ese ímpetu de crear nuestras propias cosas, estaríamos en otra situación. Ahorita lo tenemos que hacer a casi 100 años del Tratado de Bucareli, pues está floreciendo, pero necesita mucho apoyo todos esos sectores para que en un futuro seamos una potencia mundial y seamos un país respetado, y que se vea
y que empiece a hablar bien de México, como diciendo, no, pues México produce barcos, produce trenes, produce aviones, produce coches, produce maquinaria para cuestiones productivas, ha hecho avances científicos. México pues también ya puso un pie en la luna, o por lo menos un aparato en la luna, que empecemos a investigar cuestiones, y al estar bien pues vamos a estar todos con una buena calidad de vida y todos van a tomar en cuenta a México como país. Y también tenemos que fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que realmente también cumplan su función, que es proteger la soberanía de México. Ahora pues tenemos la nueva propuesta y el nuevo plan de la Guardia Nacional. Pues quiero decirles que la delincuencia llegó a todas las áreas, a todos los rincones, y pues lo que en un principio fue un combate frontal a la delincuencia durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, sobre todo, que se atrevió a llamar guerra contra la delincuencia para legitimar su falta de popularidad y falta de creatividad, y también para justificar un fraude, pues inició una guerra ficticia en contra del narcotráfico, en donde él era el que comandaba, era el que se reunía y el que prácticamente hacía pactos con los narcotraficantes para que se creyera que era una guerra real, pero nos dimos cuenta que no. Y pues esto nos estamos dando cuenta día a día con las declaraciones del juicio en contra del Chapo Guzmán, y también que está testificando el hermano del Mayo Zambada. Nos estamos dando cuenta que cada día que pasa pues fue una farsa. Tanto así llegó la farsa que pues también, ahora que se abrieron las puertas de la residencia oficial de Los Pinos, pues se descubrió un búnker que mandó a hacer Felipe Calderón, que costó $100 millones, en donde supuestamente él comandaba toda la situación de la guerra contra el narco. Pero pues dinero tirado, dinero que siempre escondió hacia los mexicanos, dinero que si bien lo hubiera podido invertir en cuestiones productivas, por ejemplo en crear realmente la refinería que prometió en Tula Hidalgo, y pues ahorita estaríamos produciendo más gasolina y no estaríamos importando ni combustibles refinados ni petróleo crudo. Pues toda esta situación, y pues con la falta de liderazgo de un Enrique Peña Nieto, que pues también llegó por vía del fraude, y también pues simplemente propuso una política de seguridad pues nula, en donde pues únicamente colocó a la gente de el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, colocó a sus gentes al frente de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal y de los organismos de seguridad, y pues siguió el mismo sistema. Y que creó la gendarmería, que pues durante 6 años, créanme, no sirvió para nada y fue un fiasco. También su gestión en la seguridad pública. Ahora pues la única puerta que nos queda es la Guardia Nacional, una figura que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que pues entra al rescate de una seguridad pública que pues llegó a los extremos que todos nuestros temores se nos hicieron realidad, y la delincuencia tomó control de todas las actividades productivas del país, en los municipios, en los estados y a nivel federal. También quiero decirles que pues estamos viendo etapas y episodios de México donde pues regresamos a
lo anterior, que son pues la fracción de los conservadores y la fracción de los republicanos o los federalistas. Lo que estamos viendo ahorita en el Congreso de la Unión, como en la Cámara de Diputados y Senadores, es precisamente esa lucha de poder que inició desde que México se hizo, con la independencia y las grandes reformas y la Revolución Mexicana, donde pues los conservadores tratan de mantener los privilegios, tratan de tener todo lo que hicieron a costa de la corrupción, del nepotismo y de ser cómplices de un sistema que hizo ricos nada más a un puñado de gentes. Y pues las reformas, la república, los federalistas, pues somos las gentes que nos cansamos de este régimen. Hicimos una revolución silenciosa, una revolución con votos, donde la gente pues no tuvo otra más que votar por la única opción que había viable, y fue Andrés Manuel López Obrador y Morena, un movimiento nuevo como partido político que pues está dando la batalla a el dinosaurio, al monstruo de 1000 cabezas, que es el sistema corrupto añejo del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y ahora se agrega la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial Federal, que son los factores que nunca quisieron que México subiera de nivel, pero eso sí, sus privilegios y toda su forma de vivir, sus excesos, y también los movimientos fraudulentos y los negocios fraudulentos, que ahora sí se van a empezar a investigar a fondo todos sus patrimonios, las empresas que surgieron, empresas familiares, todos esos vínculos que pues lo mantuvieron callado por medio de los medios de comunicación, la televisión, la radio, que la pagaron durante muchos años. Nos pasaron programas donde únicamente nos estupidizaban, nos mantenían con una tensión pues creando historias que nunca se iban a realizar. Yo les hago también otra reflexión. Ok, y las novelas, pues México es lo que proyectó ahora sí que en los medios internacionales, pues esos cuentos, esas comedias, esas películas largas que nunca terminaban y que pues podían manipular a las masas, esos noticieros en donde pues simplemente daban las noticias que le convenía al régimen, y sobre todo les pagaban cantidades exorbitantes. ¿Para qué? Para que mantuvieran a toda la población mexicana en un estado de indefensión y un estado pues estupidizado, tonto. Los medios deportivos también, toda esa infraestructura la utilizaron durante muchos años para mantenernos dormidos, callados, pero pues se les acabó esa situación y esa credibilidad pues fue nula, y ya no queremos regresar a ese tipo de régimen donde pues únicamente ganaban los poderosos y los que cubrían al sistema. Pues también queremos ver también la situación que se abra el FOBAPROA, y vamos a descubrir que muchos de los empresarios que ahorita se jactan y se jactaron de atacar a Andrés Manuel López Obrador durante la campaña, ni más ni menos fueron los beneficiados de ese rescate bancario que tuvimos que pagar todos los mexicanos, y lo estamos pagando y lo vamos a pagar por 80 años más. Al igual que una reforma energética fallida, en la cual únicamente vendieron nuestro patrimonio, que era la energía, incluyendo CFE y Pemex, al mejor postor, a empresas extranjeras, y ahorita lo estamos viendo con las gasolinas. Qué lejos estamos
de esa libre competencia que existe en Estados Unidos, inclusive en Belice, inclusive en Guatemala, que son los países fronterizos con los cuales México colinda, en donde la gasolina es más barata. En Estados Unidos, para que se den una idea, las estaciones de servicio que aquí tenemos de muchas marcas, allá se compra la gasolina por galones. Las gentes que viven en la franja fronteriza pasan al otro lado, cargan su tanque, les rinde más, gasolina de mejor calidad y con menor precio, y todavía les alcanza para comer, para pasearse por Estados Unidos, al igual que en Belice, que al igual en Guatemala es más barata la gasolina que la propia de México. Y como les decía, las estaciones de servicio que ahorita vemos que anteriormente eran de Pemex, que ahorita tenemos la Hidrocina, la Shell, la G500, también inclusive hasta Oxxo ya también tiene su propia estación de gasolina, Repsol. Todas estas concesionarias pues todavía utilizan la gasolina que les vende el gobierno mexicano. O sea, todavía la fórmula, la gasolina que traemos del extranjero, y la única situación es que ellos le echan un aditivo. Más adelante, dentro de la reforma energética, se planeaba que estas grandes empresas trajeran sus fórmulas, pero yo quisiera que en primera pues ya no subiera el precio de la gasolina y que México va a volver a producir la gasolina que consumimos, y también que estas empresas pues que traigan esos precios, que vendan por galón sus fórmulas, sus productos, pero al precio que lo venden en Estados Unidos o en Guatemala o en Belice. Eso sí sería un hitazo y eso sí ayudaría a la economía mexicana. Pero ¿qué creen? Como simplemente son concesionarias y pues son negocios a modo del antiguo régimen que hizo la reforma energética, y que nos vamos a dar cuenta de que quiénes son los dueños de esas estaciones de servicio, pues eso pues lo vamos a decir en otros programas, en otros videos, y vamos a contemplar bien y vamos a informarles bien cuál fue la situación de la reforma energética, cómo estábamos anteriormente, después de la reforma energética, y cuáles son las propuestas y hacia dónde vamos a ir en 3 años, que la finalidad es que México produzca sus propias gasolinas y ya no suba más el combustible. Y es lógico, si nosotros producimos, en este caso México, logra de nuevo producir las gasolinas, pues van a ser mucho más baratas y todos los costos de traslado y de distribución pues van a bajar. ¿Por qué? Porque ahorita los costos de distribución no los tienen que traer la gasolina de Estados Unidos, tiene un costo vía poliductos o ductos, vía pipas o vía barco. Todo eso cuesta para que se muevan todos esos vehículos para surtir la gasolina en las terminales de abastecimiento y reparto todavía de Pemex y unas que otras que ya son privadas, y de ahí distribuir a las estaciones de servicio del combustible. Yo no sé en qué estaban pensando, no sé cuál era la reforma energética o qué es lo que ellos hicieron, este grupo famoso de Peña Nieto y sus gentes del grupo Atlacomulco en nueva versión, pero lo único que hicieron es devastar la economía de México y poniéndole la cereza al pastel pues con sus reformas estructurales. Y que no se nos olvide quiénes firmaron esas reformas estructurales, que fue el PRI, el PAN y el PRD, y que de ahí vino la reforma laboral, esa reforma laboral que únicamente perjudicó a los trabajadores mexicanos, tanto de la iniciativa privada como del sector público, en el cual pues a la hora de demandar pues les quitaron derechos
y por qué no decir dinero dinero por la antigüedad que pues ya no se les reconoce. Y llegó la subcontratación del outsourcing. Total, pues es México hoy en día un desastre, pero qué bueno que desde el 1 de septiembre el Congreso de la Unión, pues ya hay gente de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, que son legisladores y senadores de Morena, del Partido del Trabajo y Encuentro Social. Y el 1 de diciembre pues ya entró Andrés Manuel López Obrador, el Poder Ejecutivo, con todo su gabinete, y los gobernadores de Morena que han llegado. Y pues sí, lamentamos mucho el fraude que nos hicieron en Puebla a Morena, al señor Barbosa, pero pues el señor Barbosa seguramente estará colaborando con el gobierno federal como vicegobernador o superdelegado de Puebla, en el cual pues el castigo de la esposa de Rafael Moreno Valle es que va a tener ahí a la persona que le hizo el fraude y va a tener que verle la cara diario. Cualquier cuestión que tenga que ver con el gobierno federal, programas, dinero, seguridad, todo, lo tendrá que ver con esta persona. Y pues seguirá el movimiento, y lo bueno es que el Congreso de ese estado está en manos de Morena y el PT y el Partido de Encuentro Social. Así es que seguimos fuertes y no se desanimen, tanto servidores públicos como el pueblo y trabajadores de la iniciativa privada, que esto apenas comienza y hay que apoyar a nuestro presidente, su gabinete y los legisladores, senadores federales y diputados federales y diputados locales en los estados, y a los alcaldes, que también tomarán posesión el 1 de enero. Así es que no hay descanso. El pueblo tiene que seguir trabajando, tiene que seguir organizándose y tiene que seguir haciendo propuestas por medio de los comités de participación ciudadana. Hay que empujar y sobre todo no dejar de informarnos y ver las noticias y opinar sobre todo, y también señalar a los malos funcionarios que se quieran ir sobre un camino que no es el correcto y que quieran volver a traicionar a México y el pueblo. Muchas gracias, yo soy Jorge Pineda y nos veremos en otros videos. Gracias, hasta luego, buen día.